Vamos a ver un poco de lo que es la dinámica. Ya, la dinámica es una parte de la física que estudia el movimiento, tomando en cuenta las causas que lo producen. Por ejemplo, acá tenemos una carreta. Esta carreta no se mueve porque no se le aplica ninguna fuerza. Entonces, si yo le aplico una fuerza, miren acá, dice, le aplico una fuerza hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? El objeto se va a mover hacia la derecha, ¿no? Como se observa acá. Ahora, quiero saber qué valor tiene esta fuerza. Tiene un valor de 50 newtons, ¿no? Entonces, la suma de fuerzas obviamente me va a dar hacia la derecha porque no se está aplicando una fuerza hacia la izquierda. Los azules van a aplicar fuerza a la izquierda y los rojos van a aplicar fuerza hacia la derecha, como en un juego común y corriente. Entonces, si le doy inicio, miren, ahí está, el objeto se mueve hacia la derecha, ¿no? Y obviamente tiene una rapidez, ahí va mostrándose la rapidez. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le doy la misma fuerza hacia la izquierda, ¿no? Aquí me dice que la suma de fuerzas se hace cero, por lo tanto no debería moverse, ¿no? La rapidez se mantiene cero, no hay fuerzas que lo muevan porque hay 50 hacia la izquierda, 50 a la derecha, ¿no? Ahora voy a aplicar una fuerza más, ¿no? Entonces, estos otros 50 newtons en total son 100 hacia la izquierda, ¿no? Y la suma de fuerzas me sale una flecha hacia la izquierda. A ver, voy a empezar a ver el movimiento. Miren que se mueve hacia la izquierda y la rapidez va incrementándose también, ¿no? Ahí está, hacia la izquierda. Y bueno, vamos a ver acá algo interesante, algo bonito, ¿no? Miren que la carreta se movió hasta acá, ganan los azules, dice. Entonces los azules llegaron a la meta, aquí están las metas, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, voy a traer a alguien más. Miren que su fuerza, por eso es más grande. Ahora son 150 y el objeto se va a mover hacia la derecha y justo dice la suma de fuerzas hacia la derecha porque 150 que están acá, ¿no? Hacia la derecha, menos 100, ¿no? Que está hacia la izquierda, me va a dar 50, ¿no? Se están restando las fuerzas porque la fuerza está hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Entonces el movimiento que se produce es en este tipo, ¿no? Y se está moviendo hacia la derecha, obviamente, porque el vector total está hacia la derecha y ganan los rojos, ¿no? Ahora, bueno, voy a colocar el más grande, ¿no? Miren que acá es 250, entonces puedo calcular cada uno de estos cuánta fuerza tiene. Este es 150, este es 100 y esto es 50, ¿no? Lo mismo acá, este es de 50 cada uno. Estos pequeños aplican una fuerza de 50, este de 150 y este de perdón, este es 100 y este es 150, ¿no? Entonces voy a aplicar una fuerza de 100 newtons hacia la derecha y una fuerza de 150 hacia la izquierda. Obviamente la suma de fuerzas me va a dar hacia la izquierda 50 newtons, el movimiento se va a producir porque esta es la fuerza mayor, hacia la izquierda se va a producir el movimiento y vamos a verlo, ahí está, hacia la izquierda, con 50 newtons hacia la izquierda. Y ganaron los azules nuevamente, ¿no? Listo. Entonces, también puedo seguir jugando acá. Miren, voy a hacer esto y voy a empezar. Y le voy a, y ya está casi por ganar, ¿no? Y le voy a añadir esto, ¿no? Fíjense, le estoy aumentando 250, ¿no? Y ya se va hacia la derecha. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente para seguir jugando, ¿no? Un poco más. A ver, primero vamos a hacer este y este. Ahí está la fuerza. Y vamos a ir aumentándole, ¿no? A ver, entonces el primero está en cero. Luego se tiene que mover de izquierda. Luego vuelve a cero. Luego le aumento para que se vaya a la derecha. Luego le voy a aumentar otra vez para que se vaya a la izquierda. Epa, epa, epa. No, ahí está. Están jalando, ya se va a la izquierda. Van a ganar los rojos. Pero luego le aumento esto. Ahí está 350. No. Y ganaron los azules. Entonces se van dando cuenta entonces cómo se va produciendo el movimiento. Esta es la forma inicial de ver cómo se hace una sumatoria de fuerzas, ¿no? Ahí está, miren, va aumentando esto, no importa, porque aquí tengo 350 hacia la derecha, menos estos 50 siguen siendo 300 a la derecha.
por más que haya 100 a la izquierda, sigue habiendo 250 a la derecha, por lo tanto se va a mover el objeto a la derecha. El aumento son 200, pero aún como hay 350, sigue moviéndose a la derecha, ¿no? Hasta que se hace 0. Pero si voy quitando estas fuerzas, miren, se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Porque la fuerza hacia la izquierda es mayor. Entonces, existe una sumatoria de fuerzas en el eje X. Este es el eje X, ¿no? Y de dónde va a depender la flecha va a depender dónde se va a mover. Entonces, a ese lado se va a acelerar. Entonces, lo que yo hago es ver la aceleración, ¿no? Entonces, ver la aceleración y a ese lado voy a tomar las fuerzas positivas y al otro lado las fuerzas negativas. En este caso, como este vector fuerza es más grande, la aceleración va a ser hacia la izquierda, entonces la fuerza total sería la resta de 350 que está acá, 350 menos estos 100 que están acá y el valor es 250 hacia la izquierda, donde se produce el movimiento. Pero como les decía, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, voy haciendo esto y aumento acá 200, ¿no? Entonces la fuerza total y es hacia la derecha y voy a tomar todo lo que está a la derecha positivo, entonces la resta ya sería 200 menos lo que está aquí, que es menos 100, y me va a dar 100, obviamente el vector hacia la derecha, ¿no? Porque aquí está el movimiento, se produce hacia la derecha, observamos, ¿no? Ahí está. Y listo, ¿no? Entonces la primera parte de lo que es la suma de fuerzas que pueden darse en el eje horizontal o en el eje vertical, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, vamos a colocar valores, la masa, la rapidez, ¿no? Entonces puedo ir incrementando la fuerza de uno en uno. Aquí en la superficie es lisa, voy a colocar un refrigerador. En total la masa total que tengo aquí es 200 más 50. El vector fuerza, ¿no?, que tengo que aplicar, vamos a ver acá, con un newton, ¿no? No se mueve, ¿no? Si le aplico un newton hacia la derecha, puedo aplicarle un newton hacia la izquierda, ¿no? Miren la fuerza aplicada hacia la izquierda y la fuerza aplicada hacia la derecha, ¿no? Como hace un instante. Entonces voy a aplicar la fuerza de un newton, de 2, de 3, de 4, voy a ver en cuánto ya voy moviendo. Ya se va moviendo un poquito, ¿no? Cuando aplico 5 newtons, miren cómo se mueve muy lento, demasiado lento. Entonces voy subiendo acá a 8, a 9, a 10 newtons, ¿no? Entonces la fuerza aplicada ya es en este sentido 10 newtons, ¿no? Fíjense, hasta 15, hasta 20 newtons le voy a ir aplicando, ¿no? Entonces miren, la rapidez va subiendo de a poco, 1.3, 1.4. Ahora, ¿qué va a pasar? No quiero, este objeto se va, quiero aplicarle la fuerza en el otro sentido. Entonces voy aplicando, ahí está, en el otro sentido, los 20 newtons, ¿no? Entonces seguramente se va a detener en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aplicándole la fuerza de 20 newtons hacia la izquierda. Entonces le va restando, miren, ya se va deteniendo el objeto hasta que su velocidad nuevamente se va a hacer 0, ¿no? 0.7, 0.6, va bajando, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y 0. Ahí, en ese punto, se detiene. Bueno, falta, ¿no? Para que... Y está volviendo el movimiento, pero miren que el movimiento ya se va hacia la izquierda, ¿no? 0.2, el movimiento va a ser hacia la izquierda, está tomando velocidad hacia la izquierda, ¿no? Porque solamente hay una fuerza que se aplica y ya no hay dos para que se detenga, ¿no? Entonces el movimiento se produce hacia la izquierda. Ahora, bien, miren ahora hacia la izquierda 20 newtons. Ahora voy a aplicar una fuerza para que se detenga con mayor rapidez, con mayor violencia se va a detener. Se aplica una fuerza. En el otro sentido voy a aplicar ya de 30, de 130 newtons, ¿no? Entonces, miren cómo va la velocidad, rápidamente bajó y se va a mover hacia la derecha, ya se ha detenido y ahí está, ¿no? Entonces él está aplicando una fuerza más grande, ¿no? Entonces, miren cómo es la aplicación de la fuerza y está en función a este peso también. Con 130 newtons ya puedo mover este sin problemas, ¿no? Cosa que no podía con unos 20 o 30 newtons. Entonces, primero voy a empezar el movimiento con 5 newtons. Entonces se mueve la rapidez a 50 kilogramos, ¿no? Fíjense cómo está subiendo la rapidez. Ahora le voy a aumentar este objeto de 200 kilogramos.
Entonces se nota que el peso aquí sí influye, ¿no? En lo que es la rapidez. Voy a aumentar algo más. A ver si puedo. Aumento más peso, ¿no? Entonces miren cómo apenas con 5 newtons va la velocidad apenas, ¿no? Fíjense, va cambiando de poquito, pero le voy quitando esto. Miren cómo va la velocidad. Ya va incrementándose. Voy a disminuir la masa, miren. Y cómo va incrementándose, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, acá, entonces si yo aplico mayor fuerza, entonces la velocidad va a ir variando más, quiere decir que va a haber mayor aceleración, ¿no? Bueno, continuamos viendo acá, ¿no? Dice la aceleración, aquí está, ahora sí ya tenemos aceleración, comienzo nuevamente, ahí está, y tengo ya la fuerza total, ¿no? Pues aplico 50 newtons, fíjense que el refrigerador se va moviendo. La aceleración es constante de 0,25 metros sobre segundo. La rapidez va cambiando ese tiempo, ¿no? Cada que pasa un segundo va subiendo 0,25, ¿no? Entonces, ahí está, miren la rapidez, ¿no? Va aumentándose la rapidez a razón de esto, ¿no? Y fíjense cómo la fuerza, ¿no? Ahora le aplico más fuerza, obviamente va a haber más aceleración y el objeto se van a fijar, ¿no? 100 newtons, miren, la aceleración ha subido. Voy a aplicar más fuerza, a 150, ¿no? La aceleración, entonces la rapidez se va incrementando, miren acá, de forma más violenta. Y hay un punto interesante, ¿no? Sigo y se cayó el objeto, ¿no? Ya no se puede más, o sea, la velocidad ya me ha ganado, le ha ganado la velocidad de la persona, la velocidad de este objeto, y este va moviéndose por sí solo, ¿no? Entonces, aquí ya no se le aplica ninguna fuerza, es necesario, el objeto seguiría yendo de acuerdo a la física, ¿no? Seguiría yendo en este sentido, va a continuar yendo, pese a que no se le aplica ninguna fuerza ahora, porque ya se le aplica una fuerza, ¿no? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Por qué los objetos en la vida real no tienen este movimiento? Van parando, ¿no? Porque existe algo que se llama fricción, ¿no? ¿Qué es la fricción? Es la fuerza que se ejerce en la superficie, ¿no? Si se dan cuenta, cuando dice aquí nada, no hay fricción, es como si la superficie estuviese sobre hielo. Entonces no se va a detener, ¿no? Pero en la realidad el hielo también tiene una fricción, ¿no? Entonces voy a ir aumentando la fricción, miren la fricción. Voy a ir aumentando la superficie, miren cómo va aumentando la fuerza de fricción, ¿no? Voy a ir aumentando, voy a ponerle mucho. ¿Y qué creen que va a suceder cuando le pongo mucho? ¿No? Miren, va bajando la rapidez hasta que la aceleración se hace cero, ¿no? Entonces, acá yo puedo ver, no hay ninguna fuerza de aplicación, ¿no? Y la fricción la fricción hizo de que se detenga el objeto. Entonces, la fricción es la fuerza que existe por esta superficie y está en función a lo que es el peso, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso es lo que va a tener contacto con la superficie. Entonces, miren acá, como les había indicado, vamos a hacer otra vez nada. Vamos a ver qué fuerza de fricción puede llegar a tener. Le voy a aplicar la fuerza, ahí está, fuerza aplicada, ¿no? Hasta que hasta que el objeto se mueva y se deshaga de nuestro querido amigo, ¿no? Esto se llama impulso, ¿no? La fuerza en un determinado tiempo, y el impulso que va a agarrar es este. El objeto ya solito agarra ese impulso por la fuerza aplicada en un tiempo determinado. No hay fricción, el impulso continúa. Entonces, la fricción, miren qué tamaño puede adoptar, hasta 750 newtons.
¿no? Y miren cómo va descendiendo la rapidez, esto en función al peso. Y vamos a cambiar de objeto, ¿no? Miren, por ejemplo, ahora voy a cambiar hasta 750 newtons. ¿Qué pasa con un objeto de 50 kilogramos? ¿No? Voy a hacer lo mismo. Entonces, primero ahí está, todo, hasta que el impulso tomado, hasta 500 newtons máximo puedo aplicar. Miren, el impulso ya está, ¿no? El impulso ya ha sido tomado. Entonces, ya no hay aceleración, nos dice acá. El impulso ya la suma es 0, pero miren que lo va a hacer detener. Miren hasta cuánto máximo puedo. 188 newtons es la fuerza máxima de rozamiento para este objeto. ¿Por qué? Por su peso, ¿no? Entonces, en el otro caso era más grande, ¿no? A ver, ¿qué tal este de acá de 100 kilogramos? La fuerza de rozamiento podrá ser más grande, sí. Entonces voy a aplicar nuevamente la fuerza. Bueno, aquí ya no, acá no. Otra vez hasta 500 newtons puedo aplicar. El impulso viene y ya se desprende, ¿no? El objeto está yendo solo, ya no se le aplica ninguna fuerza y bueno, su velocidad está yendo a 40 metros por segundo, el impulso que tiene. Y bueno, necesito para que se detenga, la superficie es la que va a hacer que se detenga, ¿no? Y miren hasta cuánto puede ir, hasta 375 newtons puede ser su fuerza de rozamiento máxima de este objeto. ¿Eso por qué? Debido al peso, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento va a depender, o la fricción va a depender de dos factores. Uno, que es la superficie de acá. La superficie, esto se llama rugosidad, si se dan cuenta, miren cómo va cambiando la superficie acá, ¿no? Ahí está, menos rugoso, o sea, menos, esto es por ejemplo superficie más lisa, lisa se llama, ¿no? Cuando es así, casi nada, miren, superficie lisa, cuando el coeficiente de rozamiento es 0. El coeficiente de rozamiento se refiere a la superficie. Si la superficie, el coeficiente de rozamiento es 0, esto quiere decir esto, ¿no? Que la superficie es lisa y que se va a mover sin problemas, ¿no? Si la superficie es rugosa, quiere decir que va a ser demasiado. Este coeficiente de rozamiento está entre 0 y 1. Puede tomar valores de 0 o puede tomar valores de 1, que es demasiado rugosa, ¿no? Valores de 0, donde no hay nada de ¿qué podemos hacer? Miren, suficiente con poca fuerza. Miren, voy a hacer hasta 10 newtons. Vean, se puede mover, va moviéndose, ¿no? Pero cuando la superficie es rugosa, vamos a aplicar los mismos 10 newtons acá y le voy a dar mucho, ¿no? Ahí está. Y voy a aplicar los mismos 10 newtons. Ahí está. Miren, el objeto prácticamente ni se mueve, ¿no? ¿No? Porque la fuerza de fricción le está deteniendo cuando el coeficiente de rozamiento es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a mover? Cuando el coeficiente de rozamiento no sea tan grande, ¿no? Voy bajando el coeficiente de rozamiento, miren, voy bajando, hasta que cuando ya está casi en valores muy pequeños, ¿no? Empieza a moverse, ¿no? Y esto va a depender también de la fuerza. Entonces, cuando el coeficiente de rozamiento ya es un poco grande, debo ampliar la fuerza para que se mueva. Miren, va ampliándose la flecha. Ahí está, ¿no? Hasta 50 llego. Y como hace un instante, ¿no? La fuerza aplicada es muy grande respecto a la fuerza de fricción. Entonces, el objeto se mueve, ¿no? Entonces, voy a ver, el coeficiente de rozamiento va variando, ¿no? Ahora, fíjense cómo va a cambiar la flecha cuando aumento. Miren, ¿no? Si se dan cuenta, la flecha, la fricción va a depender, uno, de la masa del objeto, ¿no? Miren que acá la flecha ya está más grande, ¿no? Entonces, miren acá, se va ampliando más, ¿no? Entonces, va a depender de esta masa y llegado el momento, la suma de fuerzas, ¿no? Ahí está todos los valores, ¿no? Me va a dar 92 newtons hacia la izquierda. Quiere decir que este objeto tendrá que detenerse, ¿no? Y fíjense cómo va bajando la rapidez, ¿no? Miren, ahí estaba bajando la rapidez. A razón, está desacelerando el objeto con menos 0.28 metros sobre segundo al cuadrado. Y miren cómo va bajando. Va desacelerando hasta que
su velocidad se hace cero y el objeto se va a detener. En este caso se va a detener. ¿Por qué razón? Porque ya no hay una fuerza, ¿no?, que se le aplique en este sentido. La fuerza de rozamiento es por la superficie, pero no quiere decir que sea una fuerza que sea aplicada, es una fuerza externa, ¿no?, de acá, de la superficie. Miren, ya va a llegar 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se detuvo. Y listo. En este punto, ¿no? En este punto, miren que la fuerza de rozamiento cambió a ser el mismo valor de acá. Y no era el mismo valor inicialmente. ¿Por qué razón? Porque si la fuerza aplicada más la fuerza de rozamiento, como están en sentidos contrarios, la sumatoria de fuerzas me tiene que dar cero. Entonces, cuando el objeto está detenido, la fuerza de rozamiento se hace igual a la fuerza aplicada, ¿no? Podemos ver de nuevo eso otra vez para tenerlo bien en cuenta. Miren, por ejemplo, vamos a reiniciar esto y vamos a hacerlo primero, ya les había dicho, vamos a hacerlo con una superficie, nada, ¿no? Ahí está, nada de rozamiento, no hay nada, el coeficiente de rozamiento es cero. Y vamos a hacerlo vamos a ver todos los valores, ¿no? Ahí está. Miren cómo va subiendo la rapidez. Ahora, miren, voy a ir aplicando, si le aplico esto no va a haber mucho problema, miren, ahí está, depende del peso, pero ahora esto no se detiene, ¿no? Miren que sigue, continúa, ¿no? Continúa incrementándose la velocidad. Pero ¿qué pasa cuando aumento la fricción, ¿no? Entonces miren, voy aumentando la fricción. Miren cómo disminuye la velocidad. Si no hay fricción, en cambio miren cómo aumenta la velocidad, ¿no? Porque la fuerza aplicada está hacia la derecha, no hay que lo detenga. Entonces la fricción es una fuerza que va a detener al objeto, miren, va a estar en contra del movimiento. Y miren, en este caso, voy a hacerlo mucho. Miren cómo va descendiendo bastante, ¿no? Violento. Ahí está la aceleración, 0,7, ¿no? Está, ahí va ganando rapidez, miren. Acá porque la superficie se lisa, ¿no? Entonces, ahora voy a ir un poquitito así. Ahí. Y voy a aplicar más fuerza, ¿no? Entonces, miren, voy a aplicar un poquito más de fuerza. Si observamos, la fuerza de rozamiento nos da aquí 69 y la fuerza aplicada es 117, por lo tanto el objeto va a ir incrementando su velocidad. Ahí está, 2, 3. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren este vector, ¿no? Voy a aumentarle una cajita más. Se ha ampliado, ¿no? Voy a aumentarle algo más. Bueno, ya, ahí, ¿no? 100 kilogramos más 200 son 300, más 50 de 350, miren, ahí, ¿no? Entonces, pero aún la fuerza, la suma de las fuerzas sigue siendo positiva, ¿no? Porque 117 menos la fuerza de rozamiento, que es 98, me queda 21, ¿no? Entonces, este objeto sigue acelerando, ¿no? Entonces, cuando la fuerza de fricción, ahora, no solamente depende del peso, porque miren, si voy quitando el peso, la fuerza de fricción va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, fíjense acá, ahí está, nuevamente. Entonces voy a ir aplicando una fuerza le vamos a poner unos 20 newtons. Listo. Nada de rozamiento. Empieza el movimiento, la rapidez. Voy a hacerlo un poquitito. Ahí está. Poquito rozamiento, ¿no? Casi nada. Miren la flechita de rozamiento, ya va creciendo un poquitito. 10 newtons de rozamiento, 20. Obviamente la suma de fuerzas va a ser 20 menos 10. Aquí hay 10 hacia la derecha. Por eso el objeto continúa moviéndose hacia la derecha, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Va a depender de dos factores. Uno, esto es el coeficiente de rozamiento, que va de 0 a 1, ¿no? Y también depende de otro, que es esto, que es la masa, la superficie de contacto. Aquí la superficie de contacto es de 50 kilogramos, ¿no? O sea, hay una fuerza que se aplica sobre la superficie de 50. Y la fuerza de fricción es 10 newtons. Pero ¿qué pasa cuando se incrementa la masa? Miren lo que va a pasar con la flecha, que está a 10 newtons. Miren, automáticamente ha subido a 50 newtons, ¿no? ¿Por qué razón? Y la fuerza resultante, la fuerza total, la suma de fuerzas, son 30 hacia la izquierda. Entonces, si yo le aumento un objeto, obviamente el rozamiento va a hacer que que esto se detenga, ¿no? Miren, la rapidez va bajando, ¿no? Va bajando
va bajando a razón de la aceleración, está desacelerando, por eso es negativo de menos 0,12, ¿no? Le aumentaré algo más y vamos a ver si crece, ahí está, eso más, ¿no? Miren, a 70 newtons ha subido, ¿no? Y miren cómo ya va bajando de forma más violenta porque la aceleración es a menos 0,14. Si le quito es a menos 0,12, ¿no? Si le quito este peso más, la fuerza es más grande que la fuerza de fricción, entonces el objeto aumenta su velocidad, ¿no? Entonces ahí está. Pero este es un parámetro del que los depende, ¿no? Ahora voy a modificar el coeficiente de fricción de 0 a 1. Voy a adoptar, miren, un valor más grande, miren, un poquito, ¿no? Acá, 125, ya prácticamente miren cómo baja la rapidez, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa si quito esto? No, miren, 5. Entonces, va bajando muy poco. Aumento esto, miren cómo va bajando. Entonces, depende de la masa, obviamente, del peso y también de el coeficiente, ¿no? De la rugosidad del suelo. Esa es la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué es la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción? Es la fuerza que se opone al movimiento, ¿listo? Y está en función a dos parámetros. El coeficiente de rozamiento, que me va a decir cómo es la rugosidad, que puede ser nada, la rugosidad, ¿no? Nada, y o puede ser mucha, ahí está, ¿no? Puede ser mucha la rugosidad, muy rugoso, ¿no? O nada, no hay rugosidad, ¿no? Entonces miren acá, cuando no hay rugosidad, el objeto con 20 newtons, no importa, miren la masa de 200 más 50 kilogramos, esto en peso, vamos a calcularlo más adelante, ¿no? Se puede mover, no hay problema porque la superficie es lisa, no hay rozamiento. Claro que la aceleración es muy poca, ¿no? Pero si la fricción va aumentándose, ¿no? Miren cómo va incrementándose la fricción de acuerdo al coeficiente. Incluso yo lo he hecho para rápido, ¿no? Miren, si yo le doy el coeficiente de rozamiento 1, bueno, esto miren cómo va, está avanzando con 20 newtons. A ver, le voy a dar hasta 70 newtons para que avance más rápido, ¿no? Miren cómo la velocidad va subiendo con violencia. Ahora la aceleración, miren, ahora voy a mover este coeficiente. Miren cómo ya la aceleración va cambiando a negativo y miren cómo va, ¿no? Miren, se paró rápidamente. Entonces, fíjense cómo es importante este valor de la fricción, ¿no? ¿Qué hace la fricción? Lo que hace es estar en sentido contrario del movimiento, ¿ya? Siempre está en sentido contrario, ¿no? Y se dibuja con un vector, ¿no? Mostrando el sentido contrario. Aquí el movimiento está hacia la derecha, y miren la fuerza de rozamiento está hacia la izquierda, ¿no? Eso es, listo. Entonces con esto habríamos explicado un poquito de lo que es el movimiento y de la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, y luego vamos a pasar a hacer los ejercicios.